Ok, entonces para dar seguimiento a los dos temas anteriores, en este ejemplo vamos a ver una función que recibe como argumento una matriz. Nada más para que no nos quede muy largo el video, vamos a hacer uso del ejemplo de la determinante que ya estuvimos viendo en videos anteriores. En este caso, cuando nosotros calculemos la determinante de una matriz, sabemos que primero tenemos que reducir esa matriz a su forma triangular superior. Eso quiere decir que vamos a tener que aplicar reducción por renglones para hacer cero lo que hay debajo de la diagonal. Como les había mencionado anteriormente, cuando nosotros enviamos un arreglo o una matriz a una función, en realidad no estamos enviando una copia de ese arreglo o de los datos. En realidad lo que estamos enviando es la dirección en memoria en donde se encuentra el primer elemento de ese arreglo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque si nosotros enviamos una matriz para que calculemos la determinante, la matriz que quede después de eso va a quedar modificada. Por lo tanto, si ustedes quisieran utilizar esa matriz nuevamente para otra operación, si por ejemplo quisieran utilizar el método de Kramer, etcétera, etcétera, esa matriz ya no quedaría como estaba originalmente. Entonces, en este caso, les voy a enseñar a cómo hacer la copia de una matriz. Antes de mandarlo, calculamos la determinante y la función me va a devolver una determinante. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con el ejemplo. En este caso vamos a ver una función que recibe como argumento a una matriz, es decir, a un arreglo de dos dimensiones y le va a calcular la determinante. Por un tema anterior, nosotros ya sabemos que para calcular la determinante vamos a tener que hacer reducción por renglones y posteriormente vamos a multiplicar todo el contenido de su diagonal. Por lo tanto, mi función tendría que recibir la matriz, recibir el tamaño de la matriz y me va a devolver un dato tipo float por el tema de que las determinantes o cuando nosotros hacemos reducción por renglones, pues se tienen que estar haciendo divisiones. Por lo tanto, corremos el riesgo de que obtengamos valores decimales en el resultado. Entonces vamos a comenzar haciendo el encabezado de la función. En esta parte, si se fijan, yo ya tengo el código de mi función goToXY. Entonces, ya sea que puedan pausar el video o bien se pueden regresar a ver un video anterior en donde yo ya expliqué a detalle cómo es que se utiliza esto. También ya tengo declarada mi función, mi librería de windows.h. Entonces, básicamente, esto me va a servir únicamente para poder posicionar al cursor en una coordenada particular de mi pantalla. Vamos a comenzar entonces declarando el encabezado de mi función. Como la función determinante me puede devolver un flotante, entonces vamos a colocar float. Se va a llamar determinante para no complicarnos tanto y ojo con esto porque aquí es donde quiero que quede algo muy claro. Ya habíamos visto que cuando una función recibe como argumento a una variable normal, entonces esa variable se convierte en una copia de la variable original. Eso quiere decir que si en una función main yo tengo a x y en esta función determinante tengo a otra x y, son diferentes variables. También ya vimos que cuando nosotros recibimos como argumento a un arreglo, es necesario que coloquemos el corchete para indicarle al compilador que es un arreglo. Sin embargo, aquí, por ejemplo, no aplica lo mismo que en las variables normales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enviamos un arreglo de datos, en realidad no estamos enviando el arreglo, sino que estamos enviando la dirección en memoria en donde se encuentra el primer elemento de ese arreglo. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque si nosotros modificamos los datos de ese arreglo adentro de mi función, ya estaríamos modificando los valores originales. Entonces, en este caso va a aplicar exactamente lo mismo. Yo voy a recibir una matriz tipo float, se va a llamar A, y debemos de colocar doble corchete para indicar las dos dimensiones. Sin embargo, aquí, por ejemplo, hay que tener cuidado porque cuando hablábamos de un arreglo normal, es decir, de una dimensión, podíamos dejar esos corchetes vacíos. ¿Por qué? Cuando el compilador recibe la dirección del primer elemento, sabe que a partir de esta dirección va a empezar a recorrerse hacia abajo. Sin embargo, cuando es una matriz, el compilador no sabe cuántas columnas o cuántos elementos se va a mover hacia la derecha antes de realizar el salto de fila. Por ejemplo, yo puedo tener una matriz que sea de 5 filas y 5 columnas, perdón, una de 5 filas con 4 columnas, o bien una de 4 filas con 5 columnas, y sigue siendo una matriz de 20 elementos. Entonces, en este caso, sí es necesario decirle por lo menos una de las dimensiones.
por lo general se le dice la fila, 5 filas, ¿no? Entonces, si no hay necesidad de colocarle el segundo dato, no hay problema. ¿Por qué? Porque si la función recibe una matriz de 20 elementos y tú ya le estás diciendo que es de 5 filas, entonces automáticamente ya sabe que las columnas son 4. Pero si nosotros no le decimos nada, ni fila ni columna, entonces no va a saber la forma en cómo se van a acomodar los datos. Entonces, en este caso, esto, ojo, aplica en C, ¿sale? Porque en C, en realidad, las matrices que nosotros conocemos y los organizamos en forma de filas y columnas, en realidad en memoria no se almacenan así, en memoria se almacenan todos en una sola fila. Por eso es que es importante decirle de cuántas filas o de cuántas columnas va a quedar. Entonces, para evitar cualquier tipo de confusiones, la verdad es que yo les recomiendo, sobre todo porque una de dos, ustedes le tienen que decir desde un principio de qué tamaño es la matriz que van a trabajar, por ejemplo 5 por 5 o 10 por 10, pero la desventaja de esto es que mi función únicamente me va a recibir matrices de ese tamaño. Si yo quisiera trabajar una matriz de 3 por 3 ya no podría porque a la fuerza tengo que enviarle una de 10 por 10, ¿no? Y si yo quisiera trabajar con una de 20 por 20, pues esta función sería inservible para mí porque solamente trabaja con matrices de 10 por 10. Entonces, obviamente nuestro programa ahí perdería bastante eficacia, ¿no? Bastante eficiencia. Entonces lo que normalmente yo hago en estos casos es colocar, por ejemplo, un valor ya determinado, pero un valor muy grande. Obviamente esto va a depender de la aplicación que ustedes estén haciendo. Si ustedes saben que no van a trabajar matrices más allá de 100%, entonces pueden colocar aquí 100%, ¿no? O pueden colocar 50 por 50, pero ustedes pueden definir un valor máximo, aunque no utilicen todos esos elementos. Entonces yo puedo, por ejemplo, definir aquí una de 50 por 50, pero puedo utilizar simplemente 3 de esos 50, ¿no? O 10 de esos 50. Entonces no hay necesidad de utilizar todo el espacio, pero ya estoy apartando para que así yo pueda trabajar con diferentes tamaños siempre y cuando sean menores a 50. Entonces mi función va a recibir una matriz de 50 por 50, pero además va a recibir a n, porque n me va a indicar de qué tamaño realmente son los datos que yo estoy trabajando. Entonces, a pesar de que ya está declarado de 50 por 50, yo bien podría estar calculando la determinante de una de 3 por 3 y no hay ningún problema que yo no utilice los otros 47 datos, ¿no? Las otras 47 filas y 47 columnas. Entonces vamos a declarar el encabezado de la función y lo voy a dejar ahí por lo pronto porque quería realmente que esto quedara muy claro antes de que nos fuéramos a declarar la variable. Ahora sí, me voy a ir a la función main y aquí vamos a declarar nuestras variables shortInt y j y voy a declarar a mi matriz. Ojo con esto, los tamaños tienen que coincidir, así que si allá en la función está esperando una matriz de 50 por 50, entonces aquí yo debo declarar la matriz de 50 por 50. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, entonces ¿qué caso tiene que yo le pregunte al usuario de qué tamaño quiere? O sea, es completamente válido. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir introduzca el número de elementos, ¿no? Y adentro de paréntesis yo le puedo indicar que el número máximo o el tamaño máximo de matriz que se va a trabajar es una de 50, ¿no? Entonces yo puedo simplemente trabajar con una de 5 por 5, 10 por 10 y dejar sin utilizar los otros elementos, pero me aseguro que la matriz ya está declarada para que así pueda funcionar para cualquier tamaño, ¿no? Entonces esto lo vamos a guardar en n. Me regreso aquí a hacer la declaración de n. ¿Ok? Y ahora sí, le voy a preguntar al usuario que introduzca los valores. Introduzca los valores de la matriz. Colocamos aquí un salto de línea y me regreso aquí a acomodar esto. Ciclo, doble ciclo for para i igual a 0 mientras i sea menor que n y más. Para j igual a 0 mientras j sea menor que n, j más. ¿Ok? Y entonces en este caso, si se fijan, yo ya coloqué la función goToXY en la parte de arriba porque yo quiero que desde un principio ya me pida los datos en forma organizada. Así que voy a colocar aquí goToXY
¿qué les gusta? J por 10, coma, y más 3. Si tienen dudas de cómo utilizamos esta función goToXY, pueden irse a revisar uno de los videos anteriores en donde ya vimos más a detalle esto. Ahora sí, vamos a preguntar y lo vamos a guardar en la matriz en su fila y en su columna J. Ya hicimos el llenado de la matriz, entonces una vez que llenamos la matriz, yo no quiero colocar todo el código de la determinante aquí porque quiero mantener un orden y quiero mantener pues lo más corto posible mi función principal. Entonces lo que voy a hacer es mandar a llamar, voy a declarar aquí una variable deter, mandar a llamar a mi función determinante, le voy a enviar a la matriz A que yo acabo de declarar y le voy a enviar a n para indicar cuáles son realmente los números de elementos, es decir, número de filas y número de columnas que sí voy a calcular, ¿no? Y lo que me devuelva esta función determinante lo voy a guardar en mi variable deter, ¿sí? Ok, entonces tenemos aquí ya la llamada de la función. ¿Qué es lo que me falta? Me falta hacer el cuerpo de la función. Entonces me voy a ir aquí en la parte de arriba, en donde hice la declaración al principio, y voy a colocar aquí todo el código de la reducción por renglones. Sin embargo, como no quiero que el video salga muy largo, no me voy a detener a explicar cada uno de los pasos porque ya los vimos a detalle en uno de los videos anteriores. Entonces, si les interesa saber cómo se hace la reducción por renglones, les recomiendo que se vayan a revisar ese video. Entonces, me voy a tratar de ir lo más rápido posible aquí. Declaro mis variables IJK, que sé que voy a necesitar. Declaro también a mis variables auxiliar, pivote, pivote 1 y deter. Posteriormente me voy a empezar a recorrer la matriz en su diagonal para ir sacando los pivotes que voy a necesitar para la reducción por renglones. Por lo tanto, el pivote va a ser igual a lo que hay en la matriz A en su fila y en su columna y también. Recordemos que el pivote se encuentra en la diagonal. Después de esto voy a colocar el ciclo para J. Recordemos que J me sirve para poder reducir a 0 todo lo que hay debajo del pivote. Por lo tanto, J en lugar de empezar de 0 tendría que empezar desde I más 1. Mientras J sea menor que N, J más más. Una vez que ya voy eligiendo cuál es el valor que yo voy a reducir a 0, entonces tengo que elegir al pivote 1, que es el valor que yo quiero hacer 0. Esto va a estar en la matriz A, en su fila J, en la columna del pivote. Ya tengo los dos valores. Ahora sí voy a obtener auxiliar, que está dado por pivote 1, dividido entre pivote. Ahora sí, nada más me faltaría aplicar la operación en toda la fila. Por lo tanto, aplico el tercer ciclo for para k igual a 0, mientras k sea menor que n, k más más. Y la operación que voy a aplicar va a ser a en su fila j en su columna k es igual a en su fila j en su columna k menos la variable auxiliar que me multiplica a lo que hay en a en la fila del pivote, coma, bueno no coma, en la columna k. Entonces esta es la línea que me hace toda la operación de reducción a todo el renglón, ¿no? Entonces una vez que ya se ejecutaron los tres ciclos for, el primer ciclo de I es para moverse en la diagonal, el segundo ciclo de J es para moverse debajo del pivote y el ciclo de K es para moverse a lo largo de toda la fila, ya debería haber quedado reducida la matriz, reducida a una matriz triangular superior. Ahora sí, lo único que me falta sería calcular la determinante multiplicando todos los elementos de la diagonal. Para esto me voy a regresar aquí a donde declaré la variable y la voy a inicializar con 1. Por lo tanto, una vez terminada la reducción, ya nada más coloco un ciclo para moverme en la diagonal. Por lo tanto, para i igual a 0, mientras i sea menor que n, y más más. Y voy a ir multiplicando simplemente todos los elementos de la diagonal. Entonces, deter por a en su fila i, en su columna i. Una vez que ya tenemos calculada la determinante, ya podemos regresar ese valor. Así que vamos a colocar return deter. Si ustedes lo que quisieran es ver cómo quedó la matriz reducida, es decir, la parte de abajo de la diagonal reducida a 0, pues podemos colocar aquí un ciclo for, un doble ciclo for para imprimir los valores de la matriz. Así que vamos a colocar rápidamente para i igual a 0, mientras i sea menor que n, i más más, para
j igual a 0, mientras j sea menor que n, j más más. Vamos a hacer uso nuevamente de la función goToXY para que salga ordenado. Y vamos a colocar aquí goToXY. Quiero que se imprima a la derecha de donde se había mandado a imprimir la matriz original. Así que lo voy a desplazar 50 elementos a la derecha. 50 más j por 10, coma, y más 3. Y vamos a mandar a imprimir simplemente lo que hay en la matriz en su fila y en su columna j. ¿Listo? Ok, entonces toda esta parte normalmente nosotros lo hubiésemos tenido que colocar en la función main, pero a lo mejor en la función main yo quiero hacer otras operaciones y la verdad es que no me interesa que haya tanto código ahí porque eso tiende a perdernos y luego nos cuesta más estar encontrando los errores. Entonces simplemente yo hago una función determinante, le mando la matriz y esta función me devuelve la determinante. Por lo tanto, vamos a ir a la parte de abajo donde ya mandé a invocar la función, ya le mandé a, ya le mandé a n y ya me devolvió el valor. Así que nada más voy a mandar a imprimir la determinante. Antes de esto voy a hacer un salto de línea para que no salga amontonado. La determinante de a es 2 puntos y voy a mandar a imprimir deter. Salto de línea. Ahora sí, vamos a corroborar que todo salga bien. Compilamos y si hay algún error, pues ahorita lo revisamos, pero todo parece indicar que no. Ahora sí, número de elementos 3. Voy a colocar aquí los elementos 8, 4, 1, 2, 4, 6, por ejemplo, y le voy a colocar aquí 5, 3, 7. Y me está indicando que la determinante de A es igual a 130. Si nos fijamos aquí, ya sale en el lado derecho la matriz reducida. Aquí se nota que es un 0, 0. Y aquí, a pesar de que se vea que es un número muy grande, en realidad me está mostrando un menos 1.49 exponencial a la menos 5. Entonces, en realidad, ese ya es un número muy, muy pequeño que básicamente es un 0. Vamos a corroborar con otra matriz. En este caso voy a hacer un caso especial, 3. Y le voy a colocar aquí 2, 4, 6, 1, 2, 3, 8, 4 y 5. Y me está indicando que la determinante de A es none. Entonces, none, recordemos que significa not a number. ¿Qué es lo que pasó aquí? Se intentó realizar una operación que no se puede, por ejemplo, una división entre 0. Este tipo de cosas no es que estén mal, sino que en realidad a mí me sirven para indicar si esa matriz tiene determinante o no tiene determinante, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? A propósito, yo coloqué la primera línea en 2, 4, 6 y la segunda línea en 1, 3, en 1, 2, 3. Recordemos una de las propiedades de la matriz, que cuando una de las filas o una de las columnas es múltiplo de la otra, automáticamente sabemos que la determinante es 0, ¿no? ¿Qué significa eso? Más adelante, ahorita no me voy a meter a temas de álgebra, pero obviamente eso tiene mucho que ver para que nos ayude a nosotros a identificar si esa matriz tiene inversa, ¿no? Y si tiene inversa significa que el sistema de ecuaciones tiene solución. Y así que, aunque no lo crean, el simple hecho de calcular la determinante de una matriz me va a indicar o me va a servir para poder resolver los sistemas de ecuaciones. Entonces, eso lo vamos a dejar para otro video. Bueno, pues eso ha sido todo. Este ejemplo a mí en lo particular me gusta mucho porque siento que nos puede servir o nos puede ser de muchísima utilidad para otras aplicaciones. Ejemplo, ustedes quisieran hacer el método de Kramer y por lo tanto necesitarían calcular varias determinantes dependiendo cuántas incógnitas tienen en su sistema de ecuaciones lineales. Por lo tanto, para no estar copiando y pegando o estar haciendo el código de la determinante varias veces, es decir, para cada una de sus incógnitas, pues obviamente lo más eficiente es tener una función que calcule la determinante y solamente mandamos a llamar cada vez que sea necesario. Entonces ese ejercicio lo vamos a ver en el siguiente video.